Quedan poco más de 2 semanas para el inicio del año escolar, el que estará marcado por una novedad, la prohibición en el uso de dispositivos móviles, celulares al interior de los establecimientos educacionales. Es por eso que hoy el gobierno lanzó la campaña Modo Aula. Para abordar este tema estamos con Luisa Sotomayor, autora de Yo Digital, experta internacional en violencia en línea. Muchas gracias por acompañarnos, Luisa. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes en otra zona horaria, disculpa. No te preocupes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, lo conversamos también hace un par de semanas, el Sí. impacto, lo que significa cuando se promulga y cuando se despacha esta ley de prohibir, limitar, restringir lo que son los dispositivos móviles. Y quiero ir a un punto que fue parte del punto de prensa hoy día de las autoridades, que es que esto va a tener que ser, y te hago la pregunta, ¿gradual o tiene que ser de inmediato en términos de cómo ir bajando ya una costumbre que tienen los estudiantes, los niños, niñas y adolescentes, en algunos casos, de tener el celular, por ejemplo, en el colegio, en el establecimiento? Muy buena pregunta. Me da mucho gusto que podamos continuar esta conversación también. Creo que es un tema que se mantiene. Ujú. Em, en términos personales, yo creo que en este tipo de medidas la gradualidad no existe. Ya. ¿Sí? La ley se tiene que empezar a correr, y eso rige obviamente para todos los establecimientos educacionales. Creo yo que lo más seguro es que hay un periodo de adaptación, obviamente, para los estudiantes, para niños y niñas, para adolescentes, de enfrentarse a esta nueva realidad. Vi la campaña que lanzó el gobierno, Modo Aula, y vi que estaba dirigida sobre todo a niños, niñas y adolescentes, como también para explicar por qué se está haciendo esto. Y habían cosas que rescato de manera positiva, que creo que es que la campaña está apuntando a lo que esto busca, que es como, no es que busquemos llegar y prohibirte algo, Ya. sino que estamos buscando tu bienestar, estamos buscando que actives tu juego, que te conectes con tus compañeros y tus compañeras, que con lo que el profesor o profesora está contando en la sala de clase, valorar el aprendizaje, mejorar la concentración, y creo que es muy positivo que si es que esto va a ser no gradual y inmediatamente rige, que también se le transmita a los niños, niñas y adolescentes el por qué esto. Es su derecho de saber, de informarse y ser parte de esos procesos. Claro, porque finalmente el prohibir por prohibir, sin explicar, más que explicar, Exacto. digamos, sin bajar lo que es el beneficio de no contar con estos dispositivos móviles, con celulares, en un espacio que no está destinado para ese tipo de actividades que hacen, Ujú. es bien relevante, digamos, y es la forma, porque como tú dices, esto no puede ser gradual, no puede haber una marcha blanca, aquí más encima la ley lo obliga, o sea, partiendo de esa Sí, base. sí, sí. Yo creo que es importante informar a la comunidad, y cuando digo comunidad me refiero no solo a los estudiantes, Mm. sino que también cuidadores, padres, madres, educadores, del, como tú bien dices, Nico, ¿por qué se hace esto? Y hay estudios que se han hecho en otros países, específicamente hay algunos en el Reino Unido, otros en Francia, otros en algunos lugares de Estados Unidos, donde esto ya ha entrado en vigencia y ya hace un par de años. Entonces han podido ver cuáles son los efectos de este tipo de medida. Y creo que es importante informar sobre esos efectos. Se ha visto una mejoría en el bienestar socioemocional de niños y niñas. Se han visto índices de disminución de bullying, que creo que es muy importante, porque Clave. si bien el prohibir el uso de teléfonos no ataca el problema de raíz, sí disminuye el radio de acción y la inmediatez de la acción. Y hay un mejoramiento en el rendimiento académico, porque también está estudiado que cuando un niño o una niña está en clases, ve su dispositivo, hay una notificación, se demora aproximadamente 20 minutos en volver a tomar su ritmo de concentración. Mm. Entonces, si tú piensas ya no recuerdo bien cuál es el tiempo en que en general se da un bloque de educación, pero 45 minutos, una cosa así, Sí, sí, es cosa que tengas una distracción y te demoraste la mitad de la la clase en mitad. volver a tomar ese ritmo de concentración. Es muy importante. Entonces, yo creo que se está haciendo una muy buena campaña en el decir por qué se hace esto. Te invitamos a ser parte de manera positiva en esta campaña, pero creo que eso también tiene que ir acompañado de informar los impactos positivos y reforzar con la comunidad de padres, madres y cuidadores, que también tienen que hacer Claro. un trabajo de respetar esta ley y de reforzar que esto está
ayudando a tener un comportamiento digital sano. A eso estamos apuntando finalmente. De hecho, se relevó mucho el día de hoy, lo conversamos en su minuto también, Luisa, en términos de que esto no es solamente pega, digamos, de los niños, niñas y adolescentes, es también de los adultos que están con estos niños, niñas y adolescentes. ¿Para qué decir el establecimiento educacional? Pero la familia, los cuidadores, los adultos responsables y principalmente desde la experiencia y el ejemplo, como muchas veces se dice. Sí, claro, estamos prohibiendo a los niños no llevar celular al colegio. Llegan a la casa y los papás, y todos tenemos un grado de culpa y también una autocrítica que hacernos muchas veces, estamos pegados al teléfono por A, B, C o D motivo, sea importante o no, como que no cuadra, digamos. ¿Por qué en el colegio no, pero cuando salgo del colegio es otra realidad, digamos? Creo que hay varias capas. Mm, Obviamente, si podemos no estar pegados a los teléfonos y compartir con nuestros niños, niñas, sobrinos, sobrinas, hijos, hijas, etcétera, es siempre un buen escenario. sí, claro. Hay niños y niñas que van a llegar a la casa y que a lo mejor no van a tener un adulto responsable que los pueda guiar, ¿sí? Por eso también es importante ese reforzamiento que se da en la sala de clase. Pero también hay un tema que se ha visto, que es que cuando los niños y niñas llegan a sus casas, después puede ser que los adultos digan, ay, me carga esto que no puedo ubicarte y mandarte un mensaje cuando estás en el colegio. Como también no, no transmitir a los niños y niñas mensajes que sean contradictorios a lo que se está buscando también entregar con esta ley. O sea, reforcemos la medida. Digamos, bueno, las leyes tenemos que respetarlas. Si nosotros tomamos las leyes en nuestros propios criterios y decidimos cómo hacer nuestra propia justicia o adaptarlas a nuestras propias formas, estamos también enviando un mensaje de que la ley aplica para algunos y para algunas no. Sí, claro. No, acá hay una ley, hay una regla y tenemos que como comunidad decir, bueno, ¿cómo somos todos y todas partes de esa ley también? Porque lo que se busca con la prohibición del uso de teléfonos y dispositivos personales, no solo teléfonos, tablets, relojes Sí, inteligentes, claro. es el bienestar superior del niño y niña. Eso finalmente es lo que siempre buscamos desde una perspectiva de derechos de la infancia. ¿Qué es lo mejor para un niño o una niña en ese contexto, dada su madurez, dado su evolución? Totalmente. O sea, por lo demás, esto es una tendencia que está creciendo. Chile se está sumando a una tendencia mundial que va siendo positiva, creo que lo mencionamos también en su momento, y es que se hizo un estudio, entiendo que liderado por UNESCO a finales del 2024, donde se analizó un número de sistemas educacionales y se vio que el 40% de ellos tenían una legislación que tenía algún tipo de prohibición, o adentro de la sala de clases o en la totalidad del recinto, mostrando una tendencia creciente a priorizar el aprendizaje por sobre elementos que pueden ser distractores y también que pueden ser factores Ujú. de riesgo, porque cuando los niños y niñas están en Internet también están expuestos a distintos Sí, riesgos. claro. Tú mencionabas, Luisa, lo que son los beneficios, ¿no? En términos de la concentración, en términos también de la convivencia tan necesaria, porque aquí no es solamente ir al colegio, al liceo para aprender lo que pueden ser libros o información, está muy bien. Mm, También hay que aprender a conocerse, a convivir, tan necesario en estos tiempos. Pero el segundo que tú mencionabas era el del bullying o el ciberbullying. ujú, Yo entiendo eso desde el punto de vista, desde lo práctico, ¿ah? Y ahí lo vamos comentando. Va reduciendo porque qué difícil, qué imposible, digamos, eliminar lo que es el bullying. Ahí va otro tema en cuestión. Es que en el tiempo que ocupa el niño, niña, adolescente en el establecimiento educacional, el colegio, es gran parte del día. Entonces, si no tiene celular, hay menos posibilidad de generar estas situaciones de bullying o ciberbullying. Pero también de que muchas veces ese mensaje, ese video, esa foto que se genera en términos de molestar al otro o aún más, viene desde el colegio, viene desde adentro del colegio. Ya ha pasado y lo hemos visto en reiteradas ocasiones. sí, el bullying y el ciberbullying o ciberacoso, que es básicamente el bullying que se traduce en el mundo digital, van de la mano. No Mm. los separamos. Son un mismo fenómeno que se traduce a través de canales diferentes, o el en persona o el en digital. Y generalmente se potencian mutuamente, ¿verdad? Si tú no estás en Internet, obviamente hay maneras, posibilidades de tú amplificar es lo que puede estar sucediendo en persona o también de ser víctima
de lo que puede Sí, estar, claro. de lo que puede estar sucediendo en persona. El bullying, hay varios elementos que tienen que estar para que algo se considere bullying. Si yo te trato mal a ti una vez, eso no es bullying. Y siempre como que cuando todo es bullying, nada es bullying, ¿no? El bullying tiene tres elementos que tienen que estar presentes. Primero, hay una intención de decirte algo feo, de hacerte daño. Hay un desajuste de poder. O sea, en general, un chico o chica que es más popular, que tiene más amigos, que está en una situación ventajosa, o alguien que está en un curso más arriba, es más grande. Hay muchas distinciones de qué significa poder, pero hay una diferencia de poder y hay una repetición en el tiempo, ¿verdad? Con las tecnologías digitales, el elemento de la repetición en el tiempo se reemplaza por la capacidad de alcanzar una gran cantidad de audiencia en un tiempo muy rápido. Ujú. O sea, estamos en el colegio, tenemos una situación de desencuentro, a lo mejor nos hemos encontrado varias veces, yo te digo a ti algo pesado una y otra vez, pero alguien saca una foto, lo publica y eso trasciende la frontera de la escuela, a lo mejor trasciende la frontera de mi ciudad, de mi pueblo, de mi colegio, Sí, de claro. todo, y llega a masas más grandes y se puede también puede desencadenar eh, lamentablemente como más formas de violencia. Obviamente no es solo bullying, ¿sí? Se ha visto que con estas medidas hay una disminución de bullying, porque es una de las formas de violencia que está más presente adentro de una escuela. Pero cuando tú limitas también el acceso a las tecnologías digitales, también proteges a niños y niñas de ser víctimas de otras formas de violencia en línea. La más común y de la que existe mayor legislación probablemente es la explotación sexual Entonces, infantil en infantil. línea, que es obviamente la producción de material de explotación sexual y el almacenamiento y después el compartir esa información. Pero también el tráfico de niños y niñas, también el perfilamiento de niños y niñas por parte de empresas, el perfilamiento, digo, obtengo información sobre ti, armo un perfil y sé quién eres, el poder encontrar a niños y niñas más fácil a través de la tecnología. Entonces, obviamente, nosotros vemos que el restringir el uso de celulares ayuda en el corto plazo al mejoramiento adentro de la sala de clase, a mayor concentración, a mayor conexión con los compañeros y compañeras, a menos bullying, como tú dices, pero también estamos ayudando a proteger a los niños y niñas de formas de violencia que pueden ser muy dañinas en el largo plazo e incluso muchas formas de violencia que son criminalizadas. Claro. Hay estudios un poquito aterradores también de cómo esto lleva a niños y niñas a ser parte de redes de violencia que son internacionalmente criminalizadas. Ujú. Entonces estamos ayudando a proteger, Claro, claro. finalmente. Creo que es un mensaje importante. Claro, reduciendo el riesgo finalmente. Luisa, Sí. como toda política pública, para qué decir en educación, ¿no? Se necesita que se implemente, esto ya corre a partir de marzo, que se Ujú. generen protocolos, que se informe, que se difunda, que se baje, que se explique el por qué no es prohibir por prohibir, es un beneficio para toda una comunidad, para toda una sociedad. Pero también viene, me imagino yo, el punto en que se tiene que ir evaluando, haciendo balances e ir afinando lo que es este tipo de medidas. ¿Cuáles crees tú, Luis, en tu experiencia, que deben ser los puntos claves para ir, esto es muy temprano, pero evaluando cómo es esta medida? Porque también hay que decirlo, la realidad de los establecimientos educacionales en Chile son muy diversas, dependiendo de la Mm, mm, región, dependiendo del nivel mm, socioeconómico, dependiendo del entorno. mm, mm. Esa es una situación que es efectivamente así. Y también las políticas públicas en educación tienen que ir de la mano con entender que un colegio es distinto uno de otro, por ejemplo. Mm, 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 mm. Sí, es una pregunta compleja. Creo que hay distintas aristas. Creo que obviamente va a haber que acordar una manera de monitoreo. O Ujú. sea, en qué medida esta ley se está cumpliendo. Cómo los establecimientos van a poder reportar al ministerio el grado de cumplimiento, cuántos niños y niñas no están cumpliendo semanalmente, mensualmente la medida. También esto aplica a los docentes, tengo entendido, no solo a los niños y niñas. So, yo creo También. que va a haber que hacer, y con la transición de administración de un gobierno a otro, creo que ahí va a haber un desafío, obviamente, de acordar una manera de monitorear. Una cosa es cuando una administración implementa un programa, después otra administración tiene que continuar esa implementación. Y sobre todo cuando estamos
estamos dando inicio a algo totalmente nuevo. Entonces creo que va a ser un desafío súper interesante y que ojalá que sea un desafío motivacional también para la nueva administración. Em, Uno, de ir monitoreando, o sea, entender, como tú bien dices, que no todos los colegios son iguales a otros colegios, no todas las regiones son iguales, y hay algunos colegios que ya han venido implementando esto. Mm, Creo que también sería interesante aprender de los colegios que ya han intentado implementar esto por motivación propia. Yo sé que varios colegios particulares, por lo menos durante el 2024 y 2025, estuvieron piloteando medidas. sí, ¿Y cuáles son los desafíos con los que se encontraron? O sea, yo sé, por ejemplo, que un desafío común y que han habido conversaciones es qué haces con los dispositivos. Por ejemplo, ¿los quitas? Si los quitas, los guardas. claro. ¿Cómo los mantienes seguros? ¿Qué pasa si les pasa algo? Si les pasa algo, etcétera. Entonces, hay varios desafíos como en la practicalidad. Entonces, una cosa es el monitoreo. Creo que otra cosa es el compartir información. O sea, Ujú. el aprender de los que ya lo han hecho, ir compartiendo información en la medida que se vaya implementando. Cómo se crean mesas de trabajo constituidas quizás por docentes, por directivos, por ministerio, por municipalidades, donde van compartiendo como el pilotaje, como que yo creo que esto es una fase piloto, una fase marcha blanca, ¿qué pasa? Y después haciendo los ajustes pertinentes. Y creo que siempre tiene que ir de la mano una campaña de comunicación. Creo que ha sido muy positivo que se haga una campaña ahora, a 2 semanas del comienzo del año escolar, pero creo que no puede quedar solo ahí, tiene que ser una campaña permanente de ir recordando los beneficios hasta que se arme una cultura que el default es el no tengo el teléfono. Yo Sí, claro. trabajo en temas de violencia digital en general y siempre hablamos que globalmente hablamos del momento del cinturón de seguridad. No sé si lo hablamos en su momento. El momento del cinturón de seguridad es para hacer referencia a cuando la industria automovilística empezó a hablar de los cinturones de seguridad. Y a nadie le importaban los cinturones, así como que no Claro, era un tema, así no era no, cuando tema. tú comprabas un auto, tú no decías, pero ¿cuán seguro es este vehículo y qué tan buenos son los cinturones de seguridad? Hoy día la seguridad es el default. No piensas tú subirte a un auto y no ponerte el cinturón de seguridad, ¿verdad? Estamos en un momento de transición donde todavía no entendemos que la seguridad tiene que ser el default, tiene que Ujú. ser nuestro punto de partida. Y estamos transicionando a ese momento globalmente. Lo hemos visto, lo estamos viendo con las distintas formas de violencia, lo estamos viendo con las redes sociales, Sí. con los juegos en línea, con la inteligencia artificial, sobre todo. Y estamos en ese cinturón de seguridad, ese momento cinturón de seguridad, donde ojalá durante este periodo de transición lleguemos a un punto donde no nos cuestionemos la seguridad de los niños y niñas, donde no nos Ujú. cuestionemos qué les hace bien primero que el beneficio de las empresas, por ejemplo, sino que ojalá lleguemos rápido a ese momento. Y creo que este tipo de iniciativas, así como las discusiones que se están dando de la edad mínima de las redes sociales, así como las discusiones que se están dando de cómo verificas la edad de tu usuario, sin invadir su privacidad. Todas esas discusiones están contribuyendo a este Mm, momento de cinturón de seguridad. sí, Y claro. esto es una de esas medidas. Finalmente lo que estamos buscando es proteger a nuestros niños y niñas. Eso finalmente. Espero. Luisa, sí, sí, claro, de todas maneras. Luisa Sotomayor, un placer como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y hablar de estos temas tan relevantes, tan necesarios también. Un abrazo grande. Encantada, cuando quieran. Un Que estén muy abrazo. bien. Chao, un abrazo.